Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La sociedad moderna se ha puesto un tanto exigente con las madres. Deben ser las coach de sus hijos, las mejores esposas, también competentes y brillantes en sus puestos laborales. Deben verse arregladas, bonitas y en forma. Y la casa siempre en orden. Las supermamás de hoy se sienten agotadas. Todas estas condiciones han hecho que las mujeres se vuelvan inseguras en cuanto a sus capacidades de ser madre y han olvidado la esencia natural y femenina que fluye cuando a su cuidado se encuentra un pequeño ser. Esto también ha llevado a causar un gran temor a las que aún no se han decidido a ser madres. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es La maternidad no es perfección. Bienvenidos. Qué difícil nos la pusieron a las mamás, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Buenos días. Oye, ya me cansé nomás de que tenemos que andar bonitas todo el día, atender a papá, a los hijos, la casa, las tareas, la ronda, las vueltas, la papelería, la comida, la bla, bla, bla. O sea, ¿cuánta cosa? Y aún así, cubriendo todo, tratando de cubrir, no somos perfectas. Ni lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Es lo peor del caso. Ay. El que compra la idea de la perfección ya está empezando a construir su propia prisión y su propia jaula. O sea, empecemos por ahí. Empezamos por ahí. Muy bien. Las exigencias, vivimos en un mundo cada vez más exigente, sí es cierto. Pero más allá de las exigencias están los deberes que se nos están imponiendo. Es que debes de ser así, es que debes de ser esto, es que para ser ahorita tienes que traer el celular tienes que tener el cuerpo tienes que ser la mamá perfecta, un caso es de que hay tantos deberes que, pues si las mamás no reflexionan y se ponen un límite y se atrapan en esa idea, pues es muy frustrante, pesado, o sea, ¿no? Es una carga muy pesada y que al final de cuentas va a cobrar la factura porque siempre vas a estar peleado contigo mismo, porque te vas a dar cuenta de que es imposible poder llegar a ese estándar que uno quisiera a veces, ¿no? Que se nos exige, ¿no? Sí, es cierto. Hay como un estereotipo, ¿no? De la mamá perfecta, ¿no? Ay, es delgada, como tú dices, ahora hasta incluimos el celular y trae todas las aplicaciones y le sabe a todo. Siempre está dispuesta, disponible en horarios, en participar en cosas de la escuela, en llevar a los niños a actividades, etcétera. Pero sí resulta pesado, porque ¿y cuándo me atiendo yo por estar presente en otros puntos también importantes de la vida, ¿no? O sea, no se puede abarcar todo. No se puede abarcar todo. Y aquí hay que ver que desde que nos manifiestan la idea de la perfección, de que podemos ser perfectos, y nace quizás de nuestras mejores intenciones, hay que ponernos un límite y tener conciencia de que estamos limitados, de que tenemos límites, de que no podemos transgredirlos, porque transgredir un límite no es transgredir el límite, es transgredirme a mí mismo. O sea, es exigirme y es caer en la falta de respeto a mis propias limitaciones, ¿no? Y eso muchas veces se nos olvida y empezamos por la idea sana de que sí es cierto, el ser humano es completamente perfectible porque somos seres en evolución, constantemente podemos dar algo más, es lo que llamamos la trascendencia, ir un poquito más allá, pero no ponernos esos estándares que a veces que sabemos que son inalcanzables de entrada, ¿no? Fíjate, tal vez, Alfonso, yo por ser mamá, me imagino en casa también, estiras el día, las horas, la actividad. Te decía yo, pasa el día y se le van cayendo a uno los ojos, te vas cansando de tanta actividad. Y llegamos a la casa, cubrimos todo, y llegamos a la casa, y es cuando, ¡pum!, el mal carácter, el enojo, el pedirle a los hijos que exigirles alguna actividad o la tarea de mala manera. O sea, ¿por qué tratamos de cubrir otras cosas y luego en casa nos sentimos culpables de no cubrir lo necesario? No estar en esos detalles, ¿no?
de la familia. De la familia. Ahí tiene mucho que ver que cuando vamos poniéndonos esos estándares tan altos, nos vamos volviendo más rígidos, ¿no? Y al volvernos más rígidos se va perdiendo precisamente eso que es la capacidad para poder aceptar las cosas como son y como vienen, ¿no? Y nos vamos volviendo no solamente más exigentes con nosotros, sino que vamos aumentando la exigencia para con los demás. Entonces, no vamos sufriendo mucho por los fracasos, por lo que no podemos alcanzar. Y obviamente también son nuestras familias y las personas más cercanas con las que pagamos muchas veces esa frustración. Esa culpa, ¿no? Que sentimos. Y la culpa. Eso es muy, muy dado, ¿no? En las personas que padecemos en algún momento el perfeccionismo, porque soy humano y no estoy exento de ello y he pasado por esos momentos, de que cuando nos vamos volviendo perfeccionistas, el trasfondo es miedos. Estamos llenos de miedos. Miedos a equivocarnos, miedos a no cambiar los esquemas, que es el pasado, o sea, porque una vez me funcionó, me tiene que seguir funcionando igual. O miedo a no aceptar las cosas como son, o sea, porque se me presentó una enfermedad, porque se me presentó un contratiempo y me sacó ya de mi esquema, de lo que yo iba, y eso me llena de miedo, de frustración, y sobre todo los miedos a abrirme a nuevos esquemas que me permitan funcionar de una mejor manera, porque como ya conozco, quiero permanecer en lo conocido y no me quiero arriesgar a lo que no desconozco, porque pues me siento más seguro de lo que ya conozco, ¿no? Entonces nos vamos volviendo más rígidos en nuestra forma de actuar y de enfrentar las situaciones, y eso hace que suframos más y sobre todo que nos sintamos culpables muchas veces, ¿no? Un día me comentaba una mamá, es que yo tengo que trabajar, tengo que estar con mis hijos y no puedo estar con ellos, mis hijos, a la hora de comer, me siento tan culpable. ¿Por qué? Porque ella creció, es que cuando yo crecí con mi mamá, que siempre me daba de comer, ella estaba conmigo. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Con eso regresamos, me gusta, los tiempos cambian, ya no es la misma que hace 30 años. ¿No? Así es. Vamos al corte, regresamos. Sí, es cierto, entonces. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es La maternidad no es perfección. Continuamos. Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Muy bien, qué bárbaro el tema. Las mamás de repente decimos, es que merezco todo porque soy la que se cansa, la que hace las vueltas, la que hace la comida, la que batalla a los niños todo el día. ¿A poco no les suena conocido? Digo, me han contado por ahí que a los maridos así les dicen, no es que tú trabajas todo el día afuera. Creen que eso es así como, trabaja afuera y qué padre, ¿no? Pero cada quien tenemos nuestras obligaciones en casa, ¿no? Y fuera de ella, para que una casa, una familia, un matrimonio funcione. Pero volvemos a esto. Ajá. Fíjate, la frase que pone al principio de la cápsula esta de que el amor de madre es fundamental, Marta, porque es algo que a cierto punto los hombres no podemos vivir, experimentar. Un gran punto para poder combatir lo que es el perfeccionismo, una terapia para vivir la imperfección, es la clemencia, ¿no? Y ser clementes con nosotros mismos, sobre todo cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando tenemos un fracaso, saber ser compasivos, clementes, sabernos entender y comprender. Y las madres, cuando ven o sufren o padecen los problemas de un hijo, en ese amor de madre de poderlo entender y comprender, viven muy bien la clemencia. O sea, la madre, en su capacidad de amar a sus hijos, saben siempre encontrar la clemencia para poderse volver a encontrar con ellos. Entonces, esa capacidad de clemencia para poder aceptar los errores de los otros, las madres lo viven muy constantemente cuando tienen esa interacción con los hijos, ¿no? Se practica, sí, así es. Entonces, que es una de las mejores terapias para vivir para mitigarle el deseo de la perfección, ¿no? Y eso, para aceptar a mis hijos, pues es aceptarlos con todo y defectos y errores, ¿no? Y eso ayuda mucho a las madres, y sí es cierto lo que dice el segmento al inicio, ¿no? De que el amor de madre es fundamental en ese aspecto, ¿no? Es cierto. Pero volviendo a lo que nos habíamos quedado, hay que analizar todos los deberes, ¿no?
todos los deberes que nos han impuesto, que nos han ido metiendo y que nos han ido llenando. Como decía un psicólogo, Carl Gustav Jung, que hay el inconsciente colectivo, que le llamamos los complejos de la sociedad, que desde que nacemos hay en la cultura, en la sociedad en la que vivimos, estándares que se nos van imponiendo. Por ejemplo, en la cultura occidental, que es a la que pertenecemos nosotros, tenemos a la Virgen María como la Madre Buena. Ajá. Entonces, inconscientemente vamos teniendo una percepción de lo que es ser la mamá perfecta. Bondadosa, buena, que siempre está. Ajá. Y es lo que Jung llamaba lo que son los complejos de la sociedad, ¿no? Y muchas veces inconscientemente traemos tan aprendido, tan metido lo que es ser buena mamá y lo que es ser mala mamá, porque también es el concepto de la mala mamá en la sociedad, o sea, que la mamá que abandona a sus hijos, que la que se divorcia, que la que esto, el otro. Así es, y si más ni más, ¿no? Sin comprender ni ver lo que hay detrás, ¿no? Y muchas veces esos deberes que se nos han introyectado desde niños, los vamos cargando y lo único que van haciendo es dificultarnos más nuestra vida, ¿no? Es verdad que existe un deber, hay un deber que el que nace de mi conciencia, no el que viene de afuera, el que me están imponiendo, ¿no? Hay un deber al que debo de atender y al que debo de estar pendiente y al que no debo de traicionar porque traicionarme a mí mismo, que es el deber que nace de mi conciencia. Pero hay que analizar de dónde vienen estos deberes que me estoy imponiendo, como en el caso que te decía, o sea, bueno, sí es cierto, mi mamá tuvo la oportunidad de estar conmigo siempre comiendo, estando acompañándonos, haciendo la comida. Eran otros tiempos. Sí, los tiempos de hoy ya no me lo permiten. Y eso no quiere decir que sea mala madre, porque también si tengo que salir a trabajar estoy cumpliendo un papel, ¿no? Con el deber de educación, de salud, todo eso, ¿no? Entonces, lo del pasado no debe ser un obstáculo para el presente. Si las cosas no pueden ser como fueron en el pasado, pues qué bueno que fueron así en el pasado, pero también qué bueno como van a ser en el presente y eso está en mí, que tan bueno sea, ¿no? Sí, es cierto, fíjate, las oportunidades están ahí, ¿no? A lo mejor son más cortas por los tiempos, las distancias, el desarrollo y todo, pero también está en nosotros buscar ese momento o hacerlo, ¿no? Así es. O sea, sería lo importante, o sea, hay que ponernos a chambear en eso. Claro, o sea, no puedo estar aquí, pero sí puedo estar en este otro momento y eso es lo importante, ¿no? Sí. Saber estar en el momento en que puedo estar. Eso es la clave, ¿no? Que si no puedo estar en otro momento, no me voy a castigar ni me voy a flagelar por eso. Y desgraciadamente el autocastigo es tremendo, ¿no? Muchas veces como nosotros nos lastimamos. Y como bien decías, el sentimiento de culpa, ¿no? Que con la culpa viene la culpa inconsciente y pues repito el mismo acto, ¿no? Entonces es muy importante ser clementes con nosotros mismos, tener esa capacidad para comprendernos, perdonarnos y sobre todo saber que la vida sigue. Sí, darnos la oportunidad de esa, ¿no? Estamos aprendiendo también, ya repetimos en muchos programas, no hay librito que nos diga, así te guías, paso 1, 2, 3, 4, para ser la mejor mamá, el mejor papá, ¿no? Claro. Estamos aprendiendo. Y fíjate que a propósito de esto de la culpa, uno como mamá dice, oye, estaré haciendo las cosas bien, a la hora de decirle restringir horarios, decirles basta, hasta aquí el videojuego, es hora de hacer tarea, de meterse a bañar, mamá, por favor, y ves esos ojitos así, tú, fuerte, no, es que es el momento, en eso quedamos, dice uno, ay, estaré haciendo las cosas bien, va a crecer el niño y a lo mejor y lo traumo, ¿no? Pero luego te das cuenta que pasa el tiempo y notas algún cambio en el niño y dices tú, mira, iba bien, y la culpa se hace así como que un poquito medio barridita, ¿no? Sí, o sea, es estira y afloja. Es una estira floja y aparte siempre hay una imprevisibilidad de la vida, pues, o sea, lo que le estoy dando en este momento yo no sé qué efectos tendrá en el futuro, ¿no? O sea, de entrada, lo que importa siempre es tener muy claras mis intenciones. Sí, claro. Tener como muy claro, mamá. Como mamá, ¿cuál es mi intención, no? Que me puedo equivocar en la forma, siempre hay el riesgo, ¿no? De equivocarme en la forma. Y se vale, lo que no se vale es equivocarme en mis intenciones. Entonces, si yo tengo una intención clara y me equivoco en la forma, bueno, cambiaré la forma. Pero lo que sí no me puedo permitir es echar a andar una mala intención. Eso sí no me lo puedo permitir. Eso me gustó, fíjate. Ajá. Empecemos por ahí las mamás entonces. Sí, claro. En decir, ¿cuál es la intención ¿Cuál que es la verdadera tengo? intención? Ajá, la verdadera intención, que es el amor, es la comprensión, compañía, etcétera. Vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. Y es que así como hay intención. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
amarte, madre, si me enseñaste a hablar tu lengua? Si soy viento nacido de tu roca. Muy bien, estamos hablando de las intenciones, que me encantó ese tema porque eso debemos de empezar por ahí las mamás, ¿no? Sí, para tomar conciencia. Para tomar conciencia, porque así como hay intenciones conscientes, hay intenciones inconscientes. Muchas veces decimos, es que lo hago por proteger a mi hijo, cuando realmente lo que quiero es controlar, ¿no? No quiero perder el control, o son mis propios miedos los que surgen y no quiero enfrentar. Y eso es lo que muchas veces nos va limitando, ¿no? Como ahorita me comentabas en el espacio, en el corte, de que hay que soltar. Sí. Y sí, fíjate, Marta, precisamente en la terapia de la imperfección lo que se nos enseña mucho es la parábola del hijo pródigo, que el papá suelta, o sea, el hijo le dice, te pido mi herencia, y el papá le dice, pues sí, es tuya, te la tengo que dar, sé que quizás no sea el momento para que la puedas aprovechar, pero te la doy. Y cuando regresa el hijo, el que no lo perdona es el otro hermano, porque es el perfeccionista, es el que no tolera los errores, y el que yo siempre me quedé, y el otro papá dice, es que todo es tuyo. Pero no por eso le voy a dejar de dar el abrigo y recibir a mi hijo, ¿no? Entonces, ese es para aprender eso. Y el hijo pródigo, la parábola, los seres humanos somos los tres, porque hay ciertos momentos en que soltamos, hay momentos en los que viene alguien con un error y no lo aceptamos, y hay momentos en que tenemos que aprender a pedir perdón, regresar con la cola entre las patas y decir, me equivoqué. O sea, vivimos las tres. Vivimos las tres, o sea, no es que estamos en un solo papel. A lo largo de nuestra vida vivimos los tres papeles. Tenemos que aprender a soltar, hay veces que tenemos que aprender a salirnos de nuestra rigidez y aprender a perdonar como no lo hizo el otro hermano, y a veces tenemos que aprender a saber que nos equivocamos, reconocer nuestros errores y enfrentarlos, ¿no? Como lo hizo el otro hijo. Entonces la parábola es o sea, yo vivo los tres papeles en algún momento determinado, ¿no? Y eso es muy importante, aprender a enfrentar mis miedos, porque el no soltar es precisamente que sigo aferrado a mis miedos, porque el que vive en la perfección es eso, vive en miedo, está en un cuadrito, no me muevo de aquí. ¿Por qué? Porque tengo miedo a moverme. Pero es miedo de uno, como adulto, es miedo como de mamá, por ejemplo, así de es. Que estamos hablando el día de hoy. Ajá, y por eso hay que permitirnos, a veces no tender la cama, a veces salir con un botón desabrochado, hay veces, por ejemplo, verme en el espejo completamente desnudo y aceptarme de que no voy a tener el cuerpo perfecto, pero congraciarme con mi propio cuerpo, permitirme salir no tan peinado perfectamente como estoy acostumbrado, irme a enfrentar qué pasaría si no soy tan perfecto y darme cuenta de que no pasa nada, no pasa nada. Y sobre todo, cuando uno es muy perfeccionista o rígido, va perdiendo esa capacidad de espontaneidad y aprender a reírse. Y cometer esos errores preparadamente nos va a llevar a reírnos de nosotros mismos. No hay mejor terapia que aprender a reírse de uno mismo, de lo que hice, de lo que no hice a veces, de lo que me equivoqué y de cómo se rieron los demás. Pues es parte de la vida, es parte ¿no? Es parte de uno, eso, ¿no? Así es. Fíjate que sí es cierto eso, qué importante es, ¿no? Yo creo que cuidamos mucho los puntos y queremos que todo esté así como que cubierto, ¿no? Todos los aspectos de la vida, tanto de uno como de los niños, la familia, que no se salga nada del guacal, como decimos. Pero hay que permitirlo. Hay que permitirlo, así es. Es parte de. Así es. Y a todas las mamás hay algo, todas tienen mucho valioso por dentro, pero esto que tienen valioso por dentro solamente va a ser valioso en el momento en que lo haga de ellas. Y es mucho, o sea, una madre tiene mucho que dar, tiene mucho que también que se permita recibir también, porque hay mamás que no, que es dar y no que no merezco nada. Sí, o que el sacrificio, ¿no? Y el aprender a decir que también tengo derecho a recibir y quiero recibir lo que yo siento que merezco, es muy válido. Y primeramente hay que aceptar lo que llevan dentro, y cuando lo acepten va a ser más valioso todavía. El tiempo pasa rapidísimo. Es que la vida es muy corta. Crecen los hijos y dices tú, ¿en qué momento? O sea, ya pasó por lo que tanto me preocupaba, ¿no? Me está cayendo 20, ¿te das cuenta? Sí, ¿cómo no? Es que sí es cierto, pasa tan rápido y uno tiene preocupaciones y no sueltas y llevas aprensiva y sientes el estómago así hecho bola y todo, porque te sientes la responsable, y sí, lo somos, pero también hay que soltar por nuestro bienestar propio, ¿no? Y fíjate, Alfonso, que uno como mamá en casa, me imagino que comparten conmigo, ¿no?
cuando uno recibe un halago de un hijo, simplemente, mamá, es que eres la mejor mamá, tan trillado, pero que te lo diga uno de tus hijos, mamá, es el mejor trabajo que llevo a la escuela porque tú me ayudaste a pegarlo con silicón, lo que tú quieras. Dice uno, te sientes pavo real, dices tú, ay, mira, se dio cuenta. Es que las mamás Sí, pues. la mamá es la que nos lleva a conocer nuestra parte emocional, ¿no? O sea, el papá es el proveedor, es más la parte racional, la parte práctica, pero quien nos lleva tanto a hombres como a las mujeres a esa parte emocional es la mamá. Por eso la figura de la mamá tiene tanto peso, ¿no? Y por eso tiene tanta presencia en nosotros, ¿no? Sí. Esa necesidad de una caricia, de ser, ¿cómo se llama? De albergarnos es la mamá, ¿no? De proteger, de chipilonear. Sí, por eso es la Santa Madre Iglesia, madre, ¿por qué? Porque es la figura que tenemos nosotros de protección, ¿no? Es la madre, es la que nunca va a negar a ninguno de sus hijos, todos son iguales, eso es parte, ¿no? de la concepción que tenemos de la madre, y por eso la figura de ella para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate, ya al inicio del programa, en la información que nos compartían, se hablaba, ¿no? De que hay muchas mujeres que, ay, no, ¿cómo? ¿Voy a ser mamá? No, qué miedo, ve nomás. Amigas a uno le dicen, ¿no? Ay, qué flojera ser mamá, te la llevas envueltas, qué complicado, todos se enferman, ¿no? Pero es una chulada ser mamá, qué bárbaro. Todo, o sea, tiene sus... Con todo y todo. Todo tiene su precio en esta vida, ¿no? Y entonces las satisfacciones más grandes también tienen su precio muy grande, ¿no? Y es obvio que una mamá, sí es cierto, desde que, yo creo que desde el momento en que concibe un hijo ya no vuelve a tener tranquilidad, ¿no? Uy, no. ya sus no. noches ya están empeñadas y todo. Ya no, y súmale el sexto sentido que dicen que tenemos. Ajá. Que qué bárbaro, sí es cierto. Sí es Así cierto, que sí, bueno, hay muchas sexto gracias, sentido. Alfonso, por haber estado con No, nosotros. gracias a usted, Marta. Disfrutemos ser mamás. Así es, y muchas felicidades a todas las mamás mañana en su día. Anticipado. Claro que sí, un abrazote, disfrutemos lo que crecen rapidísimo y luego nos quedamos solos. Pásenla bien, vamos por esta vía libre.